Bueno, bienvenidos todos, gracias por acompañarnos una vez más. Nuevamente agradecer a todo el equipo de ILAN y todos los que hacen posible siempre que podamos estar allí. Ustedes siempre ven a Patti, pero hay mucha gente también que está detrás. Están los chicos de Tips, está por ahí Roberto, está por ahí Jorge Luis, que cumplió años el jueves pasado y no le pude felicitar porque desde el miércoles no daba clases, así que Jorge Luis tarda, pero seguro, yo soy lenta a veces, pero ahí voy. Bueno, y un saludo a todos, gracias por siempre estar allí en esta ventana abierta al conocimiento, ¿no? Hoy vamos a hablar sobre algo muy importante y son técnicas para la relajación en el aula, pero también para la modificación de conductas. Y es que a veces tenemos estos chicos que tienen ciertas conductas disruptivas o que no llegan a ser tan graves, pero entorpecen a veces un poco el trabajo con todos los demás, ¿ok? Entonces nosotros primero vamos a ver un poco estas técnicas de modificación de conducta y vamos a terminar el día relajándonos un poco, ¿ok? Así que vamos a ver. Para empezar tenemos que empezar a entender qué es la conducta y es todo aquello que las personas hacemos o decimos, ¿verdad? Actuaciones, reacciones, respuestas, acciones, cuando determinadas conductas de una persona no son adecuadas, como por ejemplo las conductas agresivas, estas se deben trabajar, por supuesto, para favorecer una mejor calidad de vida. Pero hablar de conducta también es saber que esto es como que un estímulo-respuesta. Las conductas, por lo general, siempre obedecen a algo. Y antes de aplicar cualquiera de las técnicas de modificación de conducta que yo les pueda decir hoy, debemos analizar qué pasa en el entorno de ese niño o esa niña, o ese grupo, porque a veces se contagian, ¿verdad? Entonces, tenemos que pensar qué es lo que está ocurriendo primero, qué factores internos que pueda tener esa persona dentro de ese mundo interior que puede tener, o externos, ¿verdad? Su entorno, cómo estarán las cosas en su familia, cómo estarán las cosas con sus compañeros de clase, a qué cosas puede tenerle miedo, qué cosas a nivel neurológico le pueden estar pasando, cómo está su autoestima. O sea, todas esas cosas tenemos que nosotros analizarlas, porque a veces este tipo de conductas obedecen a otro tipo de factores. Entonces no se trata de darle refuerzos porque sí, o darle castigos porque sí, o darle tiempo fuera porque simplemente a mí en ese momento me pareció y yo necesito que el muchachito esté por allá y yo pueda trabajar con los demás en el aula de clase. O sea, no. Realmente debemos hacer un análisis y debemos partir de ser demasiado responsables, ¿ok? Hoy vamos a hablar de las técnicas de conducta, digamos que más comunes, aplicadas. Vamos a tratar de hacer mucha interacción con ustedes y que podamos entre todos hacer muchos ejemplos para que esto nos quede así como que súper claro, ¿ok? Avanzamos y vamos a ver la primera. Y es una de las más utilizadas y muy comunes, ¿ok? Y son los reforzamientos positivos o negativos. ¿Y de qué se trata? Esta técnica busca conseguir que las conductas positivas sean repetidas próximas veces, para lo que existen tanto reforzamientos positivos como reforzamientos negativos. Por ejemplo, les pongo en el aula un ejemplo. Cuando son niños de inicial, esto de ponerles muchas caritas felices cuando hacen bien sus trabajos, o por ejemplo, tenemos siempre, a veces en nuestras aulas de clases, podemos hacer carteles, por ejemplo, del niño de la semana, sin que estas cosas obedezcan, por favor, netamente a buenas calificaciones. Por favor, o sea, no. También trabaja en emociones, trabaja en actitudes, trabaja en valores, trabaja en muchas cosas, porque por muchos años los cuadros de honor eran como que para los que eran buenos en matemática y física, ¿no? Sí, más o menos era eso. Entonces trabaja en las carteleras del niño de la semana, o este tipo de cosas.
viendo mucho más allá de lo que son las asignaturas académicas y todo lo que tenemos que cumplir con el currículum, más bien premienlos también por buenos comportamientos, quién es el niño más responsable, por ejemplo, y eso va a hacer que de repente el chico que tiene una conducta por ahí medio extraña diga, oye, se lo ganó él, me lo tengo que ganar yo ahora. Otras conductas, otros reforzamientos importantes pueden ser aquellos que tienen que ver con nuestros abrazos, por ejemplo, sonrisas. Y digo que esta técnica a veces es mal aplicada porque se aplica a veces cuando es en el caso de los papás, con regalos nada más, con caramelos nada más, con salidas al parque. No es que las cosas materiales no estén bien de obsequiar, pero es importante también fomentar otro tipo de cosas y otro tipo de afectos. Entonces, estos refuerzos pueden sugerirnos actuar desde cosas como el abrazo hasta, no sé, hasta los paseos u otro tipo de cosas. En el aula particularmente podemos hacerlo, como les decía, poniéndoles emojis en sus trabajos, realizando estos cuadros de resaltar sus buenas conductas o simplemente reconociéndole y diciéndole, oye, qué bien te portaste hoy, me hace feliz realmente cuando haces esto. Entonces, si ustedes les dicen, pues cada vez ellos van a tener mucho más ganas de portarse bien. Es importante hacer que el niño tome conciencia de lo que hace mal. Y para eso usted no solo tiene que decirle lo que hizo mal, digo lo que hizo bien, sino cuando lo hizo mal, que por eso tenemos reforzamientos positivos y negativos, ¿verdad? Positivos, pues los abrazamos, les decimos, y también les decimos cuando hacen mal, oye, esto no lo debes hacer, no me gusta que repitas esta conducta, hasta que poco a poco se pueda ir extinguiendo, y sobre todo hacerle conocer lo que lo perjudica y también lo que perjudica a los demás, ¿ok? Avanzamos. Y ahora otra técnica es el reforzamiento intermitente. Usted no puede estar toda la vida dándole caramelos y poniéndole carita feliz a una persona, ¿verdad? Aparte de que ya se va a volver como un estímulo-respuesta. Entonces él cuando necesita un abrazo de usted va a hacer exactamente esto. Entonces lo que usted tiene que hacer es hacer estos refuerzos de manera intermitente hasta que usted vaya prolongando ese tiempo, prolongando, y ya la persona asuma esa conducta como una conducta normal. Porque entonces si empezamos a todo el tiempo lo mismo, todo el tiempo lo mismo, ya vamos a crear también una dependencia de eso, que también está mal. Entonces lo que tenemos que hacer es ir prolongando poco a poco estos tiempos y que la persona no se acostumbre a que necesariamente cada vez que haga algo específico, usted tenga que actuar de una manera determinada. ¿Okay? Es importantísimo ir como que disminuyendo el ritmo para que la conducta en sí positiva pueda volverse algo de la cotidianidad y ya algo no simplemente porque usted lo esté premiando o para que usted le preste atención, porque muchas veces estas conductas de los niños suelen ser para llamar la atención. Entonces, yo sé que si hago esto bien, me va a abrazar. Entonces, bueno, yo necesito. Claro, usted también tiene que aprender a distinguir las necesidades del niño. Como les digo, toda conducta tiene una razón y un porqué. Entonces, atacar también ese porqué y, por supuesto, reforzar cuando lo hace bien, pero ir disminuyendo la carga para que no crees un nivel de dependencia. Avanzamos. Ok. Ahora vamos con la extinción. Ahora este es como el paso 3, ¿no? Se realiza retirando los refuerzos positivos o negativos previos para procurar que una conducta desaparezca con el tiempo. Con la retirada, como tal ya, de los refuerzos, la persona dejará, de hacer las cosas como que por simplemente responder a ese estímulo, sino que simplemente en este caso, la mala conducta desaparece y la buena conducta se refuerza. Eso se utiliza más que todo con las conductas que son negativas,
los refuerzos eran como para premiar las cosas buenas y estos son como para extinguir las malas. Entonces, eliminamos refuerzos y las personas van a actuar en consecuencia para poder o ganar nuevamente esos refuerzos eh, o sea, en definitiva, actuar de una mejor manera. ¿Ok? Entonces, ejemplos de esto pueden ser, bueno, en el aula de clases, eh, todo lo que pueda conllevar a... Estas técnicas también las pueden aplicar mucho con el grupo. Y entonces ellos pueden también ver cómo, dejando de realizar conductas concretas, los demás también se unen a ellos en hacer ciertas cosas. Entonces utiliza las actividades grupales que le gustan a él como refuerzo y elimínalas cuando sienta que hace una conducta negativa. Sin que eso tenga que significar un regaño, una mala acción, no. Simplemente póngale, hágale que haga conciencia, que asuma el error y que generalmente viva con sus consecuencias. Entonces, de esa manera, pues van a poder entender un poco, porque no se trata solamente de hacer estas cosas de manera automática, sino de que ellos adquieran mucha conciencia de lo que están haciendo. Avanzamos. Ahora vamos con el desvanecimiento. ¿En qué consiste? En acompañar la conducta de otra persona de ayudas verbales y físicas para convertirla en una conducta deseada. Por ejemplo, si una niña está llorando como la chilindrina, así, ¡ah! Toda desesperada, usted le puede decir, ¡ah! ¿Te gustaría que yo llorara así? Como tú. No, ¿verdad? Entonces, tú acompañas esto con gestos verbales, con lo mismo que la persona haga, y de repente ella te ve, hasta le puede causar risa, y es algo positivo, porque hay un nivel ya ahí de interacción en el que, oye, sí, realmente me veo mal haciendo esto. O sea, entonces es ayudar con apoyos físicos, esto hasta que la conducta se pueda ir extinguiendo y con el tiempo. Muchos lo hemos aplicado, ¿verdad? Por ejemplo, yo soy muy expresiva con mi rostro y yo cuando estoy estresada, molesta, lo sé hacer notar. Entonces, no sé, hay veces que uno hace gestos que no sabe qué hace. Entonces me dicen así, como que así, ya vas a poner la boca, no sé cómo yo, como que, ay, ok. Y entonces hacen que esas conductas trates de irlas eliminando, ¿verdad? Eso pasa con los niños, ustedes pueden trabajar también desde el punto de vista de las emociones, para que ellos aprendan a conocer sus emociones y pueden ponerlos a todos a hacer caras de distintas cosas, los pueden poner a hacer juegos de roles en los que tengan que interpretar papeles y en los que luego cambien y pasen del estado de rabia a la felicidad o viceversa, para que puedan también ir sabiendo en qué radican, cómo reaccionan, eh, a qué van estas conductas, ¿verdad? Entonces, esas son técnicas que también podemos utilizar con todos ellos. Pónganlos así a actuar en los momentos en que estén haciendo bien, pónganlos a hacer representaciones de malas conductas y de, por el contrario, buenas conductas, analizar qué tienen de positivo unas, qué tienen de negativo las otras, y bueno, así. Avanzamos. Ahora vamos a ver qué es el moldeado. Esta es una técnica muy chévere para trabajar en las aulas, porque con ella se deben reforzar respuestas parecidas a la deseada y a la medida que que la conducta se va configurando hasta el momento que usted quiere, usted va extinguiendo las aproximaciones hasta que se quede como que con la conducta deseada. Aquí podemos utilizar mucho la imitación, podemos utilizar mucho también igual los juegos de roles o podemos simplemente utilizar parte de la cotidianidad para ejemplificarle a los niños cómo quiere usted que él se comporte. Por ejemplo, Pedrito tiene la costumbre de siempre lanzar el bolso la mochila en el suelo. Entonces, ¿usted qué hace con Pedrito para extinguir esta conducta de esta manera? Llegas, agarras el bolso de Pedrito, sales del salón, vuelves a entrar, lo pones en su sitio y le dices, Pedrito, ¿no crees que así se ve mejor?
Y así puedes ponerlos a todos sus compañeros a en algún momento ser modelos de él y a que él también sea modelo de sus compañeros, porque también debe sentirse una responsabilidad. Y no es que pongas y hagas comparaciones con un niño y otro, fulanito se porta bien, porque no, hazlo de manera positiva. Por ejemplo, cuando ese niño se gana una buena calificación, un niño que se haya portado bien o que haya hecho una buena conducta, dile, viste, ¿tú quieres ganar una como él? Bueno, te invito a que hagas esto, pero de una manera agradable, amena, con mucha empatía, para causarle mucha motivación y que por supuesto pueda actuar en consecuencia, porque si usted nada más lo regaña y le dice, Pedrito, tú todo el tiempo andas ahí portándote mal, y él nota en ti un nivel de estrés y una actitud también errónea, entonces puede ser también que siga ese modelo y ese patrón, y más bien los niños a veces también saben cómo vas a reaccionar tú con ciertas conductas de ellos. Entonces, uno tiene que ser emocionalmente mucho más inteligente, ¿verdad? Y tratar de, más bien, ser siempre ejemplo para ellos. Entonces, esto del modelado también nos puede ir sirviendo para lograr conductas poco a poco, ¿verdad? Diciéndole, bueno, hoy, por ejemplo, no sé, algo que tenga que hacer varias cosas progresivas o varios pasos para lograr eso. Le puedes ir diciendo, bueno, hoy hiciste esto bien, pero te faltó un poquito hacer tal cosa, ¿ok? Entonces vas diciéndole lo que ya no quieres que ocurra y cómo quieres hasta que lo haga perfecto. Entonces sirve también para ir como que moldeando esas conductas poco a poco o tratando de que haga cosas que en principio no las va a hacer bien, pero bueno, reforzando también, aunque sean las partes de esas cosas que logre, ¿ok? Avanzamos. El castigo. Esta es una técnica algo drástica a veces, pero que también puede funcionar en muchas ocasiones si usted lo sabe llevar de la manera adecuada. ¿Y que es de la manera adecuada? No es regañándolo, no es gritándolo, y eso también por los padres, ¿no? Si hay padres aquí, porque se supone que en la escuela no van a ocurrir esas cosas. Pero, por ejemplo, podemos quitarle refuerzos. Primero tienen que ser como consecuencia inmediata después de que realice la acción, ¿ok? De la conducta no deseada. Y eso reduce la posibilidad de una aparición a futura de esa misma conducta, ¿verdad? Y existen los castigos positivos, que son estímulos aversivos unitivos que se hacen para reducir la frecuencia de la aparición de determinadas conductas en situaciones similares. Y el castigo negativo, en cambio, es la retirada de un estímulo agradable. O sea, usted como castigo también le puede poner y le puede enseñar cosas. A ver, fulanito, ven acá. Hoy vas a ser el responsable del salón. Por ejemplo, vamos a suponer que sea un niño que todo el tiempo se la pase gritando. Y entonces él todo el tiempo grita y es el líder de la fiesta y el que arma la farra ahí en el aula. Ok. Usted un día va a poner, por ejemplo, a un niño que sea responsable del salón y que se encargue de que todo el mundo esté en silencio. En otro momento, este castigo puede ser un castigo positivo. Póngalo a él de responsable y usted dígale, es tu responsabilidad que todo el mundo esté en orden. Y él va a ser el primero que va a tener que estar en orden, porque va a tener que dar el ejemplo a los demás para que los demás le sigan. Aparte que si es el que siempre desordena la clase, va a estar muy alerta y muy pendiente. Entonces pueden utilizar este tipo de estrategias para generar también en ellos responsabilidades, conductas y cambios. Avanzamos y tenemos el de la saciación. Este es un tipo de técnica que puede funcionar muy bien en algunas ocasiones. Por ejemplo, mira, se presenta de forma masiva un reforzador de manera que la excesiva presencia de este llegue a debilitar el valor del propio refuerzo, dando lugar a una percepción de este como algo aversivo. Les voy a dar un ejemplo que puede ser muy común porque es con lo que a todos nos lo han hecho de chiquitos en principio, pero en el aula se puede aplicar con muchas cosas, ¿ok? Por ejemplo, a usted le gusta comer solamente la carne y no se come ni los vegetales ni el arroz. Entonces, el papá le va a sacar los vegetales, le va a sacar el arroz y le va a dar demasiada carne por 5 días, sola, sin más nada. Entonces,
el que te lo dé tanto, bueno, tú no, será como que tú querías carne, come mucha carne, te estoy complaciendo, pero hay que hacerlo de manera agradable. No hay que hacerlo de manera regañada, bueno, toma toda la carne para que tú termines de comer carne. No, simplemente hay que hacerlo de manera positiva. No, pero es que tú querías comer carne. Tú quieres comer carne, tú te haces así, el que no entiende y que quieres complacerlo. Y mentira, le vas a causar que ya se aburra de eso y te diga ya. En otra ocasión que te vaya a pedir lo mismo, muchas veces lo va a pensar. En el aula de clases lo podemos hacer, por ejemplo, con juegos. Hay niños que enfatizan mucho en querer hacer una sola actividad y de ahí no lo saca. Ponga los 5 días seguidos a hacer exactamente lo mismo, lo mismo, lo mismo y no le ponga otra cosa y él se va a cansar. Entonces llegará algún momento en que diga, no, definitivamente tengo que hacer otras actividades. Y mientras haga eso, trate de distraer con otra cosa, de que llame su atención y que él lo quiera hacer. Entonces dígale, no, pero es que tú estás haciendo eso que te gusta, quédate en eso porque eso es lo que tú querías hacer. Pero siempre de manera positiva, no regañándolo, no mostrándole una mala cara, siempre siendo muy empático, ¿ok? Ahora vamos a la próxima, avanzamos y hablamos de los tiempos fuera. Esto es una técnica que a veces la aplican y la aplican muy mal, ¿ok? Se puede aplicar de la siguiente forma, ¿ok? El tiempo consiste en apartar al niño en el cual no tenga estímulos positivos para él, pero no tiene que llegar a ser un lugar hostil, o sea, no tiene que ser ese rincón del coco que todos nos decían cuando éramos pequeños, que igual el coco nunca salió. O sea, no tiene que ser algo que le dé miedo, no. Algo que más bien lo aburra, o sea, como que tiempo fuera contigo ahorita. Pero algo que lo aburra, o sea, que no tenga estímulos allí el positivo, pero que tampoco usted le vaya a reforzar algo negativo, le vaya a decir que viene, no sé, o sea, le vayas a decir que es un lugar hostil o le vayas a hacer sentir un poco de miedo. Hay que tener mucho cuidado con aplicar esta técnica y si funciona bien, pero como les digo, siendo siempre empáticos, siempre cuidando que él no lo vaya a tomar de una manera tan negativa y no vaya a repercutir en su estado emocional, ¿ok? Simplemente un lugar donde él se sienta aburrido, pero donde no se sienta menos, donde no se sienta apartado de mala manera, donde no se sienta excluido. Simplemente un lugar para que esté tranquilo, sin ningún estímulo que le genere a él las ganas de querer hacer algo, de actuar en consecuencia. ¿Ok? Entonces, más bien lugares que tienden a ser un poco aburridos, pero no hostiles, ¿sí? Avanzamos en la siguiente. Economía de fichas. Esta es una de las técnicas más utilizadas en la escuela, que funciona súper bien y también puede ser adaptado en la casa. ¿En qué consiste la economía de fichas? Se establece un sistema de recompensas en el cual, para obtener un premio, la persona deberá realizar conductas deseadas. Entonces, esto lo podemos hacer desde el comportamiento de la semana hasta todas las acciones, porque va a ser la acumulación de muchas fichas por cosas buenas, pero esto también tiene otra cosa chévere, y es que tú también te puedes restar fichas por las cosas malas que haga. Entonces, aparte de que trabaja en las matemáticas, porque él va a poder estar calculando muchísimo cuántas fichas lleva, puedes también, por ejemplo, darle una ficha positiva y que si algo es negativo, son acuerdos a los que tienes que llegar con el niño, ¿no? Que si algo es negativo, le quites 2 fichas positivas que ya llevaba, por ejemplo. Y entonces él va a ver, tienes que darle, por supuesto, también un rango de puntaje al premio que le vayan a dar. Esto generalmente se hace por tiempos más prolongados. Se empieza a hacer semanalmente, por ejemplo, cuántas fichas acumulas primero en el día, después en la semana, y después lo podemos hacer mensualmente y le podemos dar un refuerzo importante, en este caso, que le genere una emoción o que le genere un estímulo de querer seguir acumulando durante todo el mes estas buenas conductas. Entonces, es una técnica que funciona muy bien porque nos da buenas conductas en muchas cosas y por tiempos prolongados. Él va a saber que tiene que portarse bien o que tiene que disminuir esas conductas negativas, porque si no, simplemente el premio pues no va.
Entonces, la economía de fichas es una muy buena técnica y de hecho es una de las mayormente utilizadas en los colegios y todo esto. Inclusive las pueden utilizar en la casa y tener como que una especie de cartelera donde puedan ir poniendo sus fichitas y las puedan ir contando. Hay otros que lo hacen distinto también, que hacen, por ejemplo, no solo con un tipo de ficha, sino con dos tipos. Por ejemplo, rojas los comportamientos negativos y azules los comportamientos positivos. Y entonces, bueno, van acumulando de ambas y las negativas eh, generan, digamos que algún castigo y las positivas generan el premio. Entonces, bueno, hay gente que lo aplica un poco de distintas maneras, pero en sí es una técnica que funciona súper bien. Avanzamos. Ahora tenemos la intención paradójica. Esta es una técnica como que de un poco de humor negro, ¿no? Que nos funciona muy bien. Tienes que pedirle al niño que haga precisamente lo que quieres evitar. Por ejemplo, el niño es muy, muy, muy desordenado. Y todos los días tú le dices, por favor, fulanito, ordena. Bueno, si le dices, ¿sabes qué? No quiero que ordenes, no. Pero así todo relajado, no es regañándolo, ¿no? Porque precisamente es una paradoja, ¿ok? Le tienes que decir así como que, oye, no arregles nada, mejor deja eso ahí, ¿para qué? ¿Qué importa? Y entonces él va a decir en principio, qué chévere, qué pasó, qué ocurrió. Pero ese tiempo que él necesitaba para arreglar o para hacer la asignación que tenía que hacer o lo que sea, por ejemplo, si es un niño que no quiere escribir todo el día, tú le dices así de la manera más tranquila, no, vale, Carlita, ya no quiero que escribas hoy, mejor te quedas sin hacer nada, tranquilo, no pasa nada, no pasa nada. Y entonces el niño en principio se va a alegrar porque va a decir, qué felicidad. Pero entonces tú pones a los demás a escribir las cosas más divertidas que se te ocurran, a hacer grafitis, no sé, a hacer muchas cosas, carteles, y él se va a preguntar, ¿pero puedo participar? Le voy a decir, pero es que tú no quieres escribir. No, hoy no vas a escribir. Tú quédate tranquilito allí, relajado, hoy no escribas. Pero vuelvo y les repito, todas estas cosas tienen que hacerse de manera muy empática, no molesto, no. No, es que tú nunca quieres escribir y por eso yo no te voy a dejar escribir hoy y los demás sí están escribiendo porque eso se portan bien. No, ese es el tipo de cosas que no debemos hacer. No, debemos hacérselo ver como algo natural, como algo que estamos haciendo porque él estaba cansado y porque, bueno, estamos dándole un tiempo, pero a la vez mostrándole que sí es divertido y en las próximas veces que él no quiera escribir en todo el día va a pensarlo porque va a decir, oye, de pronto, no. Y eso lo pueden hacer, o sea, ahorita les di el ejemplo de escribir cosas, pero lo pueden hacer con muchas otras cosas, desde, no sé, el orden, escribir cosas, como les decía, realizar actividades, o por ejemplo, si es el típico niño que van al parque, pero él no hace nada, él no se integra a las actividades de los demás, y tú le insistes para que se integre. Entonces, bueno, él dice, bueno, está bien, quédate allí sentado y no te unas al grupo, está bien, voy a respetar tu decisión. Siempre haciéndole ver que estás respetando lo que quiere, ¿ok? Hasta que después él entienda y vea a los demás haciendo y se quiera integrar, y en principio le vas a decir, no, es que tú no quieres hacerlo, mejor descansa hoy y mañana yo te integro hasta que poco a poco lo puedas volver lo integras en la actividad que de hecho estás haciendo y él la pueda disfrutar. Entonces así él va a valorar de alguna manera que sí es importante que haga las cosas. ¿Okay? Ahora vamos a una que no es tan común de utilizar y lleva un tratamiento un poco más largo, pero la puse porque muchas veces hay conductas que ocurren por miedos, ¿ok? Por ejemplo, hay niños que gritan o que corren o que hacen algo porque ciertas cosas les causan fobia. Entonces, una buena manera de tratar las fobias es esta desensibilización sistemática, ¿ok? Y ya les voy a decir de qué se trata. Es empleada generalmente para respuestas, como les dije, causadas por fobias y contiene 3 pasos. Lo primero es el entrenamiento de la relajación. Tienes que hacer que la persona se sienta en un clima relajado y de confianza para poder inducirle un poco después a hablar de eso que le causa miedo, ¿ok? Luego le vas a hacer que jerarquice las situaciones temidas. Les doy un ejemplo. Le tiene miedo a las arañas.
Entonces él jerarquice dónde le causaría más miedo, si una araña que esté en su mano, o la araña que esté viendo en la televisión, o una de un tipo. Por decirles un ejemplo, ¿qué te daría menos miedo? ¿Por cuál podríamos comenzar? Claro, eso es algo que no se va a lograr en un día, ¿no? Tienen que irlo haciendo progresivamente y sobre todo tratando de que sí funcione. Si le van a causar, o sea, hay que tener mucho tino para hacer esto. Y luego de esto, empezar la sensibilización sistemática, que es empezar con lo que él mismo jerarquizó. Si dijo que le daba miedo, menos miedo la araña en el dibujo, usted le empieza a mostrar la araña, le empieza a explicar que no le debe causar miedo y le empieza a que se vaya enfrentando a eso hasta que después se le enseña en videos, en lo que diga, le dice cómo se puede cuidar de ellas, cómo puede hacer para que no lo pique, lo que tiene que tener cuidado y hasta que finalmente le muestre una araña real. O sea, les dije de las arañas por un ejemplo simple, pero puede funcionar con en general algunas fobias que puede tener la persona. Avanzamos y vamos a ver qué debe hacer un docente, qué debe hacer para tratar desde él, porque las conductas también debemos empezar a trabajarnos y evaluarnos nosotros como docentes y decir, a ver, esta conducta ocurre, ¿tendré yo algo que ver en ella? Porque a veces puede que no, pero a veces puede que sí. A veces puede que tú hagas cosas que sin querer hacerlas generen generen en ese niño ciertas reacciones. Entonces, lo primero, estos son algunos consejos generales de lo que deben hacer los docentes. Enseñar a manejar las emociones. Si un niño conoce sus emociones, cómo reacciona y cómo reaccionan los demás, cómo puede ser su interacción con él, va a tener mejores habilidades sociales y esto va a generar también conductas positivas. Algunas estrategias para el aula que les recomiendo para el manejo de emociones pueden ser hacer un dado de los sentimientos, por ejemplo, en el que ustedes coloquen varios sentimientos en el dado, lo lancen y ellos tengan que ejemplificar conductas relacionadas con esto, ¿ok? Luego, aprender, otra técnica que puede utilizarse es hacer monigotes con emojis y entonces sacarles estos monigotes y generar la emoción. También pueden ponerles videos o películas donde ellos no solo tengan que ver el contenido de la película o comerciales de televisión, cualquier cosa les sirve para que ellos analicen los comportamientos y emociones de las personas que allí se encuentran. Inclusive esto lo pueden trabajar con lo que les guste, con sus personajes de cómics que les encanten. Todos los personajes son y manejan algún tipo de emoción. Si el personaje pelea, si el personaje no pelea, si patea, si no patea, cómo reacciona ante el otro. Y ese conocimiento de las emociones desde pequeños les va a hacer sin duda trabajar de la mejor manera. También los pueden poner a hacer juegos de roles en los que ellos tengan que identificar la emoción de los demás y actuar en consecuencia, en los que luego se intercambien y así sucesivamente. Aprender a dialogar a través de pautas. Ustedes tienen que tener ciertos acuerdos con ellos. En principio, si es un solo niño, el de la conducta disruptiva, digamos, tienes que llevártelo aparte, hablar con él, hacer acuerdos, hacerle entender y digamos que pautar los comportamientos deseados o los que debe tener en el aula. Y si son con todo el grupo, se pueden trabajar actividades de convivencia, también de motivación, de crecimiento cooperativo, y así entre todos podemos trabajar en pautas con los que podamos tener un ambiente más armónico. Mantener un ambiente estructurado, con rutinas, organizado y motivador. ¿Qué pasa? Muchas veces los niños, y sobre todo, por ejemplo, los niños que tienen déficit de atención e hiperactividad, o los niños que tienen trastornos del neurodesarrollo, tienden a necesitar mucha seguridad.
Y precisamente un ambiente estructurado les va a brindar eso, anticiparte a la acción, que ellos sepan qué van a hacer y no un ambiente desordenado en el que ellos no sepan y esto les pueda causar estrés, les pueda causar ansiedad. Entonces utilicen mucho estos organizadores de calendarios, utilicen mucho horarios súper llamativos, pictogramas que les indiquen las cosas que tienen que hacer, y promuevan siempre eso, adelantarse a la acción, tener estos ambientes que los motiven para que los ves tengan muchas estructuras y que sean organizados. ¿Por qué? Porque cuando ellos hagan una mala conducta, usted va a poder decirles, oye, no, te saltaste la norma, entre otras cosas. Entonces, el tener ambientes así organizados, motivadores, estructurados, los va a ayudar también con la disciplina general de todo el grupo. Mostrar una actitud tolerante, flexible y paciente. Si ellos están irritados y nosotros nos irritamos más, vamos a generar un clima muy poco agradable. Entonces el docente, como les decía, tiene que aplicar estas técnicas de manera muy empática, siempre tratando de reflejar su inteligencia emocional, porque de alguna manera él es un modelo a seguir para él. Y tiene que emplear refuerzo. Ojo, no es que, como les dije, que se tengan que comprar la funda de caramelos y chocolate. No, lo pueden hacer de vez en cuando. Pero tienen que emplear refuerzos positivos, abrazos, felicitaciones. Pueden, eso, o sea, ser siempre muy motivadores para sus estudiantes. Y sobre todo, hacerles entender las cosas positivas en las que incide una buena conducta, ¿ok? Bueno, y ahora sí, a trabajar de manera grupal también, por supuesto, los va a ayudar mucho a que ellos mejoren sus habilidades sociales, busquen en los demás también ejemplos a seguir o sean ellos también líderes positivos para los demás, así van a ir fomentando de una vez sus capacidades de liderazgo. Al fin y al cabo nosotros tenemos que preparar a nuestros estudiantes para la vida, ¿verdad? Y una de las cosas que siempre vamos a manejar son las habilidades sociales en el trabajo, en la casa, con la pareja. Entonces, si desde la escuela lo podemos ir haciendo, pues vamos a contribuir mucho. Y ahora sí vamos a algo más interesante. Vamos a ver algunas técnicas de relajación que podemos aplicar en el aula y yo quiero que en este momento ustedes las hagan conmigo. Primero vamos a hacer técnicas de respiración. Para hacer técnicas de respiración, lo primero que nosotros tenemos que hacer es ponernos cómodos. Desde su casa, quiero que todos se pongan rectos, en una posición erguida. Y lo que se hace con los ejercicios de relajación es tratar de entrar en un clima de tranquilidad, ¿ok? No es que todo el tiempo que alguien esté estresado, usted le va a decir, no, respira hasta 10 y se te pasa. No, porque a veces no funciona. Pero empezar con respirar sí es una buena técnica para por lo menos hacer una pequeña pausa y pensar qué hacer después. Entonces, vamos a hacer un poquito de respiración primero. Inhalamos, exhalamos, inhalamos de nuevo, exhalamos otra vez. Estas técnicas de respiración las podemos hacer también combinando el tiempo, es decir, podemos alargar el tiempo en que inspiramos y el tiempo en que expiramos. Podemos hacer con nuestros niños que puedan ir soltando sonidos a medida que van botando su aire. Por ejemplo, llenamos nuestro abdomen y vamos a botar el aire como una S, digamos que pronunciando una S. Entonces, respiramos y lo hacemos así como cuando hacemos clases de canto, ¿verdad? Que primero nos hacen hacer con muchos sonidos, después podemos hacer y así todo el salón podemos ir creando un ambiente en el que los ejercicios de respiración nos hagan entrar en otro clima, ¿ok? Ahora vamos a hacer lo
que es la relajación progresiva de Jacobson. Esto lo hemos aplicado mucho tiempo, muchas veces. Y es tratar de tensar nuestros músculos por un tiempo. En estos ejercicios se combina la respiración y la tensión muscular. Entonces lo que vamos a hacer es tensar un músculo del cuerpo, retener la respiración y luego botar a medida que relajas ese músculo. Para esta técnica, nosotros tenemos que utilizar el doble del tiempo en que retuvimos para relajar. Es decir, por ejemplo, vamos a tensar nuestros brazos hacia arriba y cuando los tengamos muy tensos vamos a respirar y vamos a contar 5 segundos. Respiramos, retenemos, 1, 2, 3, 4, 5 y luego contamos 10 minutos en los que simplemente estemos soltando nuestros brazos, ¿ok? Eso lo podemos hacer con las piernas, con los brazos y así con todo nuestro cuerpo, hasta con nuestro abdomen. Tensamos y luego podemos hacer movimientos en el abdomen, ¿ok? Entonces, primero lo debemos hacer en un orden. Primero vamos con los brazos, luego vamos con tensar nuestros hombros, luego lo podemos hacer con nuestras piernas, luego lo podemos hacer con nuestro abdomen, hasta lograr que nuestros músculos se relajen. Es una de las cosas que también podemos hacer. Ahora, vamos a ver en qué resiste la relajación del cuerpo. Esto es más o menos como la técnica anterior, pero ustedes le van a incluir el juego. Y entonces vamos a poder tensar los músculos de nuestro cuerpo a la vez que creamos situaciones divertidas para el niño. Por ejemplo, para tensar nuestras manos vamos a decirles que estamos exprimiendo muchas naranjas. Usted tiene que lograr exprimir la naranja fuerte, 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 fuerte. Ya se exprimió hasta que suelte, ¿verdad? Por ejemplo, para ejercitar nuestros brazos, digámosle que es un gato que tiene que estirarse para tomar algo en el tejado. Y entonces tiene que hacerlo muy alto, muy alto, muy alto, muy alto. Y luego ya lo agarró y bajó, ¿ok? Para, no sé, nuestra cara, relajar nuestra cara, decirles que hagan como que si, por ejemplo, estás espantando una mosca con la cara y no te puedes mover, pero tienes que mover tus músculos para que la mosca se vaya. No puedes dejarla parar en ninguno de tus cachetes, tienes que hacerlo. Y así. Entonces eso nos hace que relajemos esta parte de aquí, ¿ok? Para el abdomen, por ejemplo, digámosle, imagina que te está aplastando un camión, te aplasta muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. ¡Oh! Ya salió, ya avanzó, ya no te aplastó más. Entonces así podemos utilizar este tipo de cosas ya un poco más con juegos, con comparaciones de objetos, de muchas cosas. Y bueno, también nos va a funcionar como que muy bien y va a ser como que menos aburrido y les puede causar también mucha risa. En mi sitio seguro. En mi sitio seguro. Vamos a hacer, yo quiero que ustedes cierren sus ojos. Quiero que lo hagan en serio, aunque yo sé que ustedes están por allá, yo por aquí. Pero vamos a tratar de concentrarnos un poquito y vamos a tratar de crear un sitio seguro. Esperamos la música y empezamos, ¿ok? En un sitio seguro usted va a inducir al niño a que cierre sus ojos y se imagine. Esto es una imaginación guiada, ¿ok? Entonces vamos a darles muchos elementos con los que ellos puedan ir imaginando. Inclusive podemos utilizar sonidos, podemos hacer esto de una manera planificada y podemos utilizar olores, podemos utilizar sonidos, podemos hacer mucha estimulación multisensorial. Por ejemplo, imaginémonos un viaje y entonces le vamos diciendo cada uno de los sonidos y aparte nos sirve para fomentar en ellos la imaginación. Luego de que estén muy concentrados, otro día usted puede ponerlos a que cada uno de ellos guíe este proceso. Cantar. A ver, cantar es un ejercicio muy chévere y relajante. Y en el aula nos puede servir mucho para muchas cosas.
desde para relajarnos, para igual crear contextos de aprendizaje, la inteligencia musical puede ayudarnos inclusive con las matemáticas, con la parte psicomotora, y cuando queremos relajarnos también cantar es una buena opción. Todos hemos visto cómo cuando un niño llora, ¿qué hace la mamá? Le canta, ¿verdad? Generalmente, y empieza a cantarle, duérmete mi niño, y entonces empieza a cantar las nanas, y el niño entra en un clima de relajación. Ustedes pueden utilizar canciones suaves, ir prolongando su ritmo o disminuyéndolo para crear en ellos también otro tipo de efectos. También pueden utilizar el ritmo para esto de la relajación de los músculos. También lo pueden utilizar inclusive para generar habilidades motrices y bueno, así. ¿Qué otra cosa pueden hacer? A ver, muñecos de nieve. Esta es una técnica muy chévere en la que nos vamos a imaginar que somos un muñequito de nieve que está en el Ártico por allá. Y luego es una técnica de tensión y extensión de músculos primero. Entonces le vas a ir guiando al niño también una imaginación guiada en la que él primero tenga que estar muy, muy tieso. Y lo puedes hacer inclusive creando primero movimientos de que todos estamos caminando y somos muñecos, pero de repente nos congelamos y entonces se quedaron en la posición en que estén. Y luego poco a poco les vas diciendo que el verano va haciendo efecto y se derritió un brazo, por ejemplo, ¡fua! Y soltó el brazo. Se derritió el otro, ahora se te descongeló una parte de la cara, el pie, y así, hasta que poco a poco vayan generando que puedan ir dejando de tensar esos músculos. ¿Okay? Resistir la risa. Esto también nos ayuda mucho. Podemos tratar, y se trata de que hagamos muchos chistes, muchas cosas que puedan hacer reír a los niños sin que estos tengan que reírse, o sea, tienen que aguantar la risa. ¿Por qué? Porque cuando uno aguanta la risa, lo que está haciendo es tensar el cuerpo. Hasta que después cuando se puede reír, ya bota todo de una vez. Entonces esto les puede servir para relajarse, ¿ok? Hagan muchas cosas graciosas, pongan caras, pongan a otros compañeros a que les hagan mofas, a que hagan mucho humor negro y ellos tengan que aguantar mucho la risa. También les pueden servir. Masajes, podemos hacer masajitos en todo el cuerpo, en nuestra cara, en nuestros hombros y después los podemos poner a que hagamos masajes grupales. Le puedes poner a que haga masajes al del lado derecho, luego que se intercambien y le hagan masajes al del lado izquierdo. Podemos jugar con nuestros dedos como que somos hormiguitas en la espalda y les pueden hacer esto muy dinámico para que les cause también un poco de diversión, ¿ok? Entonces les puedes poner a hacer formas en la espalda de los demás. Por ejemplo, vamos a hacer masajes en forma de culebritas. Se haga. Tienes que también ver en esta actividad quién tiene empatía, quién no tiene empatía, quién tiene rapor a que la gente le haga masajes o no. O sea, sí tienen que tener como un poquito de... Pero puede ser una actividad grupal muy interesante. El dibujo simbólico. Muchas personas pueden relajarse con esto, aparte que les hace tener una autoconciencia corporal. Si el niño no pudiera dibujar, no le gustara, también lo puede poner a moldear con plastilina, con arcilla, y que haga, pues, un dibujo simbólico de alguna situación que le pueda estar pasando. Y esto también sirve para que le exprese sus emociones. A lo mejor está molesto, está bravo, está enojado, está irritado, y usted le hace que haga un dibujo y que le exprese lo que siente a través de eso, dígale que nada le va a pasar, que solo quieres que se exprese, y a lo mejor él va a dibujar en eso lo que siente si no te lo puede decir con sus propias palabras. Entonces también puede ser una técnica que puede servir. O va a modelarlo en el caso de que sea, por ejemplo, un niño que no le guste dibujar o que tenga discapacidad visual, por ejemplo. Abrazar el peluche puede ser, es una técnica más que todo empleada en niños y les pueden hacer que abracen el peluche lo más fuerte que puedan. Esto también contiene emociones, cuando tengan rabia, cuando sientan que tienen que drenar, entonces los pueden poner a abrazar el peluche muy fuerte muchas veces y volver a soltar. Ah, ya va. Ya que se me apagó mi computadora y no sé ni por dónde voy. Bueno, y la danza del corazón. Es muy importante
Esto de la danza del corazón es una técnica que la pueden ver en YouTube luego, ¿no? Pero podría funcionarle. El baile de por sí les puede servir mucho en muchos contextos. Y particularmente esta danza del corazón es una danza que combina la respiración con los movimientos corporales. Es como hacer yoga, pero baila. Entonces, bueno, esas son algunas de técnicas de modificación de conducta y de relajación que nos pueden servir con nuestros estudiantes en el aula. Eso es mi querida Patti, por hoy. No sé si hay preguntas, respuestas. Mi querido Osmay, Listo. preguntaban en Facebook qué Ajá. hacer para los jóvenes, o sea, ya para bachillerato, para los preadolescentes, adolescentes. Entonces, ¿qué actividades puedes trabajar con ellos con respecto a modificación de conducta? Con ellos también sirve el manejo de fichas, aunque no son niños, les sirven también, pero con refuerzos y acordes a su edad y sus intereses, ¿no? También el manejo de emociones en ellos es muy importante. Si lo es en los niños, aún más en ellos que tienen una etapa en la que todas estas emociones están en conflicto, entonces les pueden hacer muchas técnicas de estas, pero sobre todo en ellos también el manejo de emociones, porque lo importante en ellos es que ya adquieran conciencia, que lo hagan, que si hacen una conducta, vean que genera una consecuencia. Entonces, trabajar el manejo de emociones y en consecuencias también de cosas que pueden ocurrirle, ¿sí? Esto no, eh, digamos que no actúan de buena manera, pues. Muchas de estas no sirven con adolescentes, solo que hay que adaptar lo que son los refuerzos, lo que son las conductas positivas y negativas, reforzarlas de acuerdo a la edad que tienen ellos y a sus propios intereses. Una técnica que podemos escuchar mientras puedes activar a alguien para adolescentes también es la técnica del teatro del oprimido. Nos sirve mucho para que ellos, digamos que hagan mucha catarsis, afloren sus sentimientos. Entonces, esta técnica de teatro del oprimido, ellos van a poder expresar situaciones en las que ellos se sienten mal. Bueno, esta etapa de la adolescencia es bastante compleja y solemos tener bastantes conflictos emocionales. Entonces, una ¿Y cómo técnica puede haces ser el esa. teatro? O sea, ¿cómo lo realizas? Tienes que poner a hacerle a las personas situaciones en las que ellos se sientan eh, que están sufriendo. Por ejemplo, no me deja mi papá salir. Entonces, bueno, pones a uno que haga de papá y hay otro que haga de él. Él va a expresar sus sentimientos y le va a decir al supuesto papá todo lo que le pasa. Y el papá lo va a escuchar y le va a decir, luego los puedes poner a cambiar de roles para que también vean como que las diversas opiniones que podrían tener ambos. Bueno, buenas tardes con todos los participantes y saludarles cordialmente. Y bueno, también felicitar a Osmey por esa, esa charla que nos ayudó, que nos impartió y pues bueno, creo que es muy importante tener varias situaciones para beneficio de nosotros. Tenía una inquietud, no sé cómo, o sea, qué técnicas se pudiera realizar en estos momentos cuando estamos en este aislamiento, también tomando en cuenta para las personas con discapacidad visual, que bueno, si bien es cierto, algunos podemos compartir con nuestros familiares, pero habrá personas que realmente no estén con sus familias, muchos de ellos estén solos y cómo hacer para que ellos también se sientan y no nos sintamos desesperados hasta cierto punto y que no nos gane esa ansiedad, esa inquietud que tenemos varias personas. Bueno, lo primero es que la gente puede ser un elemento motivador para los demás. Entonces, siempre que usted sepa que tiene un amigo que se siente solo o si es docente de una persona que tiene discapacidad, hay muchos que ciertamente atienden a la población adulta, usted primero le genere esa apertura de poder conversar. A veces conversar simplemente de algo trivial, de cualquier cosa, no necesariamente de lo que tenga que ver con el ámbito académico, los puede ayudar mucho, porque de alguna manera lo que necesitan es sentir compañía, aunque estén lejos, ¿no? Aunque toda esta situación nos haya llevado a esto. Y sobre todo tratar de incidir en él
en que sea una persona resiliente, en que aprenda a ver de todo lo negativo algo positivo. Bueno, yo, por ejemplo, si puedo contar mi experiencia, les digo que, bueno, todos saben que yo tengo discapacidad visual y no tengo familia aquí en Ecuador. Y los primeros días de cuarentena era así como que estar perdida, estar como que no puedo, o sea, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar conmigo? O sea, si se te ponen mil cosas en la cabeza, pero bueno, pues luego busca o sea, en mi caso, por ejemplo, siempre vas a tener muchas cosas en que refugiarte, en que distraerte, si te gusta leer, si les gusta escuchar películas, mándenles muchos audiolibros, interactúen con él y pregúntenles, díganle, mira, mañana te voy a preguntar el capítulo 1 que decía, analicen las emociones que se generaban allí, vean lo que les gusta y traten de interactuar con ellos, porque sí, o sea, ayuda mucho. Lo importante en estos tiempos de confinamiento, yo creo que es buscarte cosas en las que distraer. Y yo sí le quiero agradecer a todos ustedes por estar ahí escuchándome todo el tiempo hablando, porque créanme que ha sido para mí muy chévere en esta cuarentena, eso podría decir. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Yo tengo un caso específico de un niño de 12 años en donde se han aplicado las técnicas de economía de fichas, de relajación, pero el niño se niega rotundamente, o sea, hace un ratito, que son segundos, y luego ya no quiere hacer. Es un niño que tiene un historial desde segundo año de básica en donde ha ingresado a la escuela, que todo el tiempo quería pasar afuera, ¿sí? Entonces, ahí no hubo un control desde segundo hasta sexto año de básica, en donde en sexto pudimos controlar un poco con la maestra, prácticamente con firmeza y con amor. Pero en este año se nos desbordó. Entonces sale cuando quiere, no obedece órdenes, incluso ya le golpeó a la maestra de inglés. Entonces es un caso sumamente que no se ha podido controlar. Se le remitió al niño a psicología clínica para tener un diagnóstico, porque tenemos un diagnóstico de la parte de UDAI, es un diagnóstico de discapacidad intelectual, pero en cuanto a lo clínico no sabemos qué mismo tiene el niño. Entonces en esta parte la mamá tampoco apoya en una terapia ni en la evaluación. Entonces, bueno, ahora como están en confinamiento, la mamita se queja de que el niño no quiere hacer ya absolutamente nada, que se niega rotundamente porque estamos en adaptación curricular grado 3, enseñándole a leer y escribir, pero el niño se niega a hacer y tampoco le obedece a sus papás. Bueno, pues ustedes pueden aprovechar este momento en que ella lo está viviendo para que ella pueda definitivamente hacerle una evaluación. Porque el que tenga una conducta así de agresiva tiene que ser por una causa clínica. Y obviamente él necesita una evaluación desde el punto de vista psicológico e inclusive si el psicólogo lo requiere, quizá lo remita a algún psiquiatra o neurólogo infantil. Entonces hay que incidir en que le hagan la evaluación porque definitivamente cuando ya tiene comportamientos muy agresivos, cuando ya estos refuerzos no funcionan, cuando ya es algo incontrolable, hay que actuar desde la parte médica. Muchas de las veces cuando alguien nos da una capacitación, a veces, y nos ha pasado así, unas felicitaciones, pero en este caso, pues, sí, de corazón le digo felicitaciones a Osmei, la que nos está dando la capacitación. Felicitaciones, ¿por qué? Porque maneja una técnica para motivarnos a nosotros, para enseñarnos, para orientarnos, bien dada prácticamente. Ay, qué lindo, estado. Sí, pero me dejó prácticamente sorprendido. ¿En qué sentido? En estas técnicas, en muchas cosas. En lo personal, en lo humano, pero especialmente en estas técnicas, en las de conducta que se nos presentan en nuestras escuelas con los niños. Y muchas de las veces, a veces nosotros no sabemos cómo manejar. Yo aquí me ayudó en algo, bueno, he hecho lo posible, todo. Hay que ser honestos, ¿no? Al menos yo lo digo así, hablo por mí. Estar yo parado frente a mis alumnos, como me formé en la universidad, comparto, ustedes crean mis respetos, y hay que decir, porque, o sea, yo digo, más de la semana pasé a decir esto.
A nosotros antes de formar como docentes, de darnos didácticas, pedagogías, que materialismo histórico, bueno, y tanta cosa, deberían darnos una psicología profunda. Primeramente deberíamos ser profesionales así como son ustedes en su ámbito, luego vendría ya lo pedagógico, lo didáctico, porque obviamente la falla de la educación está ahí. Honestamente yo me estoy dando cuenta de eso, está ahí, porque mire, con esto de las capacidades diferenciadas, manejémoslo así, tengo un alumno, se llama justamente Wilmer le digo yo de cariño, bueno, se llama, y yo le digo Wilmer así. Ya. Él cuando teníamos, usted sabe que los compañeros nos dan fe y testimonio, al niño lo que más le gusta es la clase de cultura física y trabajo práctico. A él le fascina, les fascina. Bueno, ¿qué pasa? Que trabajo práctico bien, pero en cultura física no se me quería integrar. Entonces, justamente esta técnica, la técnica de intención paradójica, esta me llamó la atención. Yo pensé que el paradójico estaba yo. Yo pensé que yo era el que estaba mal, paradójicamente. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Que cuando, bueno, al principio me preocupaba porque digo, tiene que integrarse, y solo él de los 21 alumnos, solo él no se integraba, entonces estaba preocupado, digo, la primera clase, la segunda semana de cultura física. Bueno, y así, hasta que un día dije yo en mi locura, que ese es el término, dije, ay, lo voy a dejar, dije. Oiga, ay, lo voy a dejar, dije, lo dejé, pero yo lo dejaba, pero con el otro ojo estaba que lo observaba con la parte que uno controla. Chuta, estaba que indicaba y lo veía qué hacía, cuando de la nada, como que él se interesó, y como que, a ver, ya quiero jugar. Entonces yo me cierro, como dicen los jóvenes, no le paraba zona. Hasta que bonito se fue integrando, o sea, me funcionó esa técnica. Entonces ya voy a escribir un libro sobre técnicas. Total, ha sido la técnica para... Lo hizo por inercia, pero le funcionó. Es que muchas de estas cosas las hacemos por inercia, y nuestros papás las han hecho por inercia con nosotros también. Exactamente. A mí con la comida me hacía. Sí, entonces yo digo... Entonces cuando ya se comenzó, entonces ahora yo dije, no, a este tengo que sacarle jugo, como decimos nosotros. A él le di roles. Tú tómame la lista, tú veme que los muchachos hagan bien, y delineaba, me salía de la planificación, y hacía esos jueguitos que cuando nosotros estábamos en la escuela, no sé si usted se acuerda, que nos hacían unos jueguitos de que corre para acá, venga, traigan esa cosa, vuélvanlo, o sea, juego organizado le llamo yo. Y comenzaba él a integrarse, ¿sí? Oye, y me dio resultado. Entonces, es una técnica muy importante, y algo para anexarlo a ello, de entre las técnicas que usted nos dio, yo fui poniendo aquí, ojo, la de cantar. Pero no, o sea, verá, dice que hay que cantarles canciones infantiles, perfecto, sí. No, pero todo. En la adolescencia uno también puede utilizar la música. Es más, yo les voy a dar un ejemplo. La iglesia cristiana evangélica ha ganado muchos seguidores últimamente. Pero ustedes saben todo lo que ellos producen a nivel musical. Y en efecto, una de las cosas por las que lo han hecho es por eso. Entonces, la música generalmente, de hecho, hay muchas personas que no somos cristianos evangélicos y en alguna ocasión hemos escuchado esa música. O sea, entonces es como que la música, y así como eso, muchas otras cosas. O sea, con la música tú puedes llevar a la adolescencia, eso también con adolescentes. Tratan de buscar canciones, películas, cosas que estén de su interés, en las que ustedes puedan trabajar emociones. Trabajar emociones los va a ayudar definitivamente al reforzamiento de conductas positivas. Sí, y para complementarle a su aspecto muy importante, a su aporte, yo, por ejemplo, justamente, yo les cantaba, por ejemplo, bueno, ya les cantaré cuando salgamos de esto, el chuliaquiteño, la cuencana, chola cuencana, pero yo les canto a mi manera, pues. Yo les canto a mi manera, ellos me quedan, me dicen, este loco. Entonces, y los relaja, como técnica de relajamiento, y veo que sí les da resultado. Y algo más, por ejemplo, yo les hago, por ejemplo, verá, cuando los muchachos están con mucha bulla, entonces, cuando hacen mucha bulla, yo les doy lo que les gusta, como justamente una técnica, a ver, ya, de eso del desorden, ya. Digo, ya paren todo, le digo, paren todo. A ver, vamos, le digo, bulliciosos. Digo, somos bulliciosos. Sí, señor, nosotros hacemos bulla de lo mejor. Es que a los niños les gusta gritar y yo los hago descargar energías, descargan ellos energías y yo también descargo energías. Es una técnica muy bonita. Y la última, ya para no polemizar la palabra, eso yo les hago eso de las caritas de payaso.
hincho los cachetes como Kiko, porque yo sí puedo hacer como Kiko. Yo hablo, o sea, con cachetes hinchados. Entonces eso les llama la atención. Claro, que es muy motivador, qué buen docente. Qué chévere. Yo me invento, porque no me queda más, yo me invento. Bueno, y ya para terminar, por ejemplo, las estatuas. Yo les hago que se pongan estatuas cuando ya veo que se quieren salir, y yo les hago mis caritas. Les hago mis caritas, y el que se ríe, paga piso conmigo. Ajá, No ¿ves? Si aplicado muchas de estas técnicas que dije hoy, de alguna manera. Sí, obviamente, mire, yo pensé que estaba medio culequito, pero no he estado culeco, esto ha estado inmerso. No, es un docente muy dinámico, qué chévere. Por eso lo que pasa es que, digo, cada maestro y cada maestra es un método y tiene su método. Qué bueno que haya estado esto respaldado por la ciencia. Eso, apreciado Osmey, y muchísimas gracias. Ok, chévere. Buenas tardes, señorita Osmet y señorita Patti, todos aquí presentes. Me ha gustado muchísimo cómo canta la señorita Osmet. Parece que cuando me cantaban canciones de cuna. Me quedé sorprendida. Queda muy bonita. De repente, como usted está hablando de los ejercicios de relajación que ya nos hacía mucha falta, que estamos aquí encerrados escuchándolo, nos relajamos un poquito. Y en cuanto a todas las técnicas que nos ha dado de relajación con los niños abrazando un osito, y también con el compañero Eddie Fernando, que ha dicho técnicas muy, muy bonitas, siempre los profesores de educación física son los más alegres, y quienes quieren a los niños quieren mucho a estos profesores de educación física, y hay que seguir esa ruta. Una de mis estrategias con mis niños de 5 años de edad, de 3 y de 4 y de 5 años que yo trabajo porque soy parvularia, es hacer videos de TikTok con la voz de ardilla. Entonces ya como la Miss Osme ya me dio una idea, voy a hacer con TikTok. Sí, muy bien. Todo, gracias. Chévere. Muy bien, muy bien. Qué bueno hay que estar también a la moda, ¿no? Porque los chicos, los adolescentes ahora están que con TikToks, que todo eso, que producen sus videos, y es una buena estrategia trabajar con ellos de esa forma. Bueno, mi querida Osmey, en el caso de relajación, ¿se puede trabajar esto con los pequeñitos de 3 años? En el caso sí, pero con los pequeñitos hay que tener cuidado en los ejercicios de retención de la respiración. Se recomienda 1 segundo por año. O sea, si el niño tiene 3 añitos, solo que retenga 3 segunditos, ¿ok? O sea, 5 añitos, hasta que ellos vayan pudiendo tener un poquito más de control. Porque con ellos es un poquito más difícil el lograr, así que no los podemos poner a retener así respiración por mucho tiempo. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bueno, yo también estaba escuchando y participando. Igual me parece unos cursos muy buenos, muy interesantes. Y también dándoles mi punto de vista. Yo tengo niños de 5 años. A mí lo que me ha funcionado bastante, como lo he escuchado, es la música. La música de relajación. Bastante esto, ya que ellos a esta etapa, a esta edad, ellos también son muy inquietos. En el momento de realizar algunas actividades, ellos, muchas de las ocasiones a veces no se puede llegar a ellos. Entonces, la música, más que todo música clásica, es lo que a mí me ha ayudado bastantísimo con los pequeños. Chévere, muy bien. Esa solamente era mía. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo les quiero contar que con mis pequeños, cuando trabajaba con niños de segundo de básica, pues hacíamos una banda de pueblo. O sea, en realidad cada vez que estaba todos los chicos ya se estresaban, ya no querían seguir órdenes en una cierta forma, entonces decía, chicos, es hora de armar la banda de pueblo. Entonces, ¿quién va a hacer las trompetas? ¿Quién va a hacer los tambores? ¿Quién va a hacer los platillos? ¿Quién va a ser el que dirija la banda? Entonces nos organizábamos rápido y por todo el salón, entonces empezábamos, y los platillos y así. Entonces armábamos esto, jugábamos un rato, movíamos el cuerpo, desahogábamos toda la parte de estrés también.
Y siempre pues ya decían, profe, ¿a qué rato empezamos con la banda de pueblo? A veces, otras veces hacíamos banda de guerra, otras veces hacíamos, qué sé yo, el himno nacional, o sea, pero era muy, muy divertido que ellos mismos hagan los sonidos con su propio cuerpo, que golpeen las piernas, que golpeen las manitos y todo, pues. Y créanme que hasta voladores lanzábamos en esa banda de pueblo. Era muy divertido con los pequeños. Muy bien. Sí, muy bien. Bueno, vamos a darle la palabra a Grecia Preciado. Muy buenas tardes, gracias Ahmed. Mi experiencia que tengo en cuanto a lo que es la meditación y algo muy fantástico que me pasó este año que vamos a terminar y por eso lo comparto, es que siempre lo había querido yo implantar en los estudiantes. Yo doy a bachillerato, pero nunca se me daba la idea cómo hacerlo. Y este año que está culminando, pues me propuse la meta de hacerlo. Y lo hice con un curso. Intenté con los demás, pero no tuve éxito, solo con uno. Y les cuento que fue tan satisfactorio que en toda la institución fue el curso que con mejores notas terminaron. No hubo casi estudiantes que quedaron para supletorio. Casi el 90% aprobaron el año de redondo. Y implanté los 5 minutos de meditación. Ellos incluso ya después me pedían hasta más. Y algo fantástico, es algo muy hermoso. Y gracias, Omey, por esa que nos diste, porque también lo hago, pero es algo fantástico, algo hermoso que se siente, ¿no? Gracias, eso era mi aporte. Sí, la meditación es muy chévere porque los relaja mucho. Muchísimas gracias por la charla del día de hoy. Hola, muy buenas tardes. Con los niños, o sea, uno tiene que tener paciencia y a la vez hablarle suave a las criaturas, pues, ¿no? Claro. Sí, y por ejemplo, en el trato, por ejemplo, cuando dice en la parte, cuando uno se le dice el castigo, o sea, por ejemplo, el anteaño pasado yo tuve un niño con una conducta demasiado, ¿cómo le digo? No severo, sino una conducta que el niño hacía berrinches, ¿ya? Entonces yo le dije, a ver, o sea, cuando él inició, él entró a clases, ¿verdad? Y el niño comenzó el gritar. Bueno, eso del lloro es algo que no se le puede evitar porque es el primer día que el niño inicia, pues, ¿no? Claro. Entonces ya al pasar el tiempo, yo veía una actitud media rara al niño. O sea, ¿por qué? Porque a las niñas les cogía, les jalaba el cabello, les pegaba. Entonces había un momento que yo le decía, porque le digo, mijito, ¿por qué tú lo haces? Dice, no, señorita, dice, es que mi papi le pega mucho a mi mamá. Entonces yo le hablé, le digo, no, mijito, eso no se hace. Mira, le digo así, le digo, tú no tienes que por qué hacer eso. O sea, le hablé lo más lindo al bebé, ¿ya? Entonces yo al padre de familia, o sea, a la mamá, yo le dije que qué pasaba en su hogar, por qué el niño venía con ese problema acá. Entonces ahí la señora me contó lo que estaba pasando y sucediendo esas cosas. Y yo le dije a la señora, le digo, mire mi señora, o sea, cuando ustedes tengan problemas dentro del hogar, haga que el bebé no lo vea. ¿Por qué? Porque el niño va creciendo y va el niño enfocándose, ¿verdad? Porque le digo, los bebés son como una esponja, todo recoge, todo asimila, y el niño lo hace dentro de clases, ¿ya? Entonces la señora se separó del esposo, ya el niño vivía en otro ambiente,
Ya el niño acá venía, por ejemplo, ya más pasivo, ya no les pegaba a las niñas, se unían con ellas, jugaban, y bueno, ¿no? Pero poco a poco el niño fue dejando de ser agresivo, ¿ya? Sí. Yo tuve que hablarle bien bonito al bebé que esas cosas no se hacen y tratar de buscarle otro ambiente al bebé, o sea, ponerle en video, en juego, en tratar que el niño se una, y para que eso me sirvió bastante con el bebé. Claro, es que lo que yo les decía al principio, toda conducta ocurre por alguna razón. Entonces hay que ver cuál es la razón para entonces saber a qué se debe y poder, digamos que atacar un poco el problema. En el caso de usted, lo hizo desde el punto de vista de ya hablar con la madre y ya que más bien la conducta de los padres cambiara, o al menos no lo viera él más, y no fuesen un modelo a seguir. Entonces, sí, cada conducta, por eso hay que evaluar mucho el entorno de cada niño. Y mi querido Osmey, bueno, estas técnicas también, pues como decía la profe, nos sirve mucho también para llegar a la parte sensible del niño y a que el niño pueda expresar sus emociones. Y tal vez emociones que no nos pueden comentar, pues ya empiezan a abrirse cuando se encuentran más relajados. Y bueno, también es muy importante que se apliquen de vez en cuando dentro del horario de clases, ¿sí? Es muy importante separar estas pausas activas, por decirlo así, para que el niño esté más relajado y pues el conocimiento sea mucho mejor. Eso, mi querido Osmey, muchísimas gracias. Voy a ver si es que en el chat interno tenemos otro. La teoterapia ayuda al ser humano en su espíritu, dice José Luis Méndez. Mil gracias, Roberto y Leonardo también. Muchísimas gracias, Pati Mejía, para aplicar en la clase también. Sí, es importante también la parte emocional, como dice aquí, tanto como la espiritual. Listo, muchísimas gracias, excelente tema. Y pues sí, Osmey, muchas gracias, ha sido un tema muy relajante. El día de mañana sí ya viene también una temática que es sumamente fuerte, por decirlo así, porque vamos a empezar la parte de la adaptación curricular, que creo que es uno de los puntos neurálgicos de la docencia, porque sabemos que en el momento de ya realizar una aplicación, una adaptación, perdón, cómo hacerla, los códigos y todo lo que tiene que ir dentro de la adaptación. Eso, mi querido Osmey, muchísimas gracias por esta tarde. Gracias a todos los profes de todos los sectores del país, de otros países también, de México, de Toluca, de Perú, ya se me fue la ciudad desde donde nos saludaban, desde Perú, él también desde Argentina. Muchísimas gracias. Les queremos mucho, les mandamos un abrazote, Osmey, y unas palabras de despedida y pues de ánimo también, ¿no? Para continuar con esta batalla. Bueno, cuídense mucho, traten de siempre dominar también ustedes sus propias emociones, porque si ustedes lo hacen, sus estudiantes también lo van a hacer. Tomen en cuenta que cada uno de ellos es un universo distinto y necesita ser atendido, a veces requiere que ustedes hagan una pausa y lo abracen, a lo mejor a veces en su casa nadie lo hace. Y ellos ven tal vez en ustedes alguien quien les pueda prestar atención y muchas veces estas conductas son maneras de llamar la atención. Así que tomen mucho en cuenta eso, sean muy empáticos y bueno, cuídense mucho. Gracias, mi querido Osmey. Gracias a todos.